Bueno, felicidades a todos igualmente por haber acabado ya esta etapa tan angustiante que es el MIR. Si estáis aquí, pues será porque habéis obtenido un buen resultado y me alegro y felicidades. Soy Borja Alcobía, residente de tercer año aquí en esta casa, en el Hospital Clínico San Carlos. Y bueno, pues os vengo a comentar un poco mi especialidad. Igualmente me pidieron que definiese en una palabra la especialidad, tampoco fui capaz. Y bueno, pues con las siglas de nuestra especialidad pues se me ha ocurrido un poco definirla. Es importante saber el trabajo que tiene una especialidad, ¿no? Es importante, yo creo, la población diana que llamamos en medicina o bien en otras actividades de la vida, como diría Risto, el producto que tenemos, ¿no? Si lo comparamos con otras especialidades, en neurología, y esto no lo digo yo, lo dice la revista Brain, tiene una prevalencia en una sociedad como la nuestra del 6%, lo que equivale a la población que tiene la comunidad autónoma gallega. Si lo comparamos con otra, como cardio, tiene una prevalencia de patología mayor, casi, bueno, más de un 13%, lo que equivaldría a la población que tiene Madrid. Si hablamos de oncología, pues bastante más, casi el cuarto de la población, que equivale a Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, como veis. Si hablamos de ginecología, pues bueno, según el último censo, hay poco más de un 50% de mujeres en el país. Bueno, para los chicos, buena noticia. Y bueno, si lo comparamos ahora con la nuestra, que es de lo que vengo a hablar realmente, pues ¿quién no ha pasado o no va a pasar por un traumatólogo? Pues prácticamente nadie, ¿no? Siempre hay torpes. De hecho, en traumatología, pues yo creo que somos un poco como la agencia tributaria, ¿no? Pasamos todos en algún momento por aquí. Hay gente que nos define como gente expectante ante la desgracia ajena y entonces en ese momento empezamos a actuar. Es una especialidad que es muy resolutiva, ¿vale? El síntoma guía nos lo dice el paciente y con una exploración y unas pruebas complementarias somos capaces, si tenemos claro qué es lo que le ocurre y las metas que nos proponemos, decidirnos entre un tratamiento ortopédico y uno conservador. Uno quirúrgico. Soy demasiado conservador, hay que operar más. Como os digo, bueno, pues aparece un individuo de estos en la urgencia, ha tenido un traumatismo deportivo, viene afectado con una luxación glenohumeral, que esto es un caso de urgencia bastante habitual, y con unas maniobras, una movilización de reducción, conseguimos que el paciente en aproximadamente 15 minutos se vaya a su casa con un tratamiento, lo cual pues, es bastante agradecido. Es una especialidad muy amplia, ¿vale? Tenemos la suerte de dedicarnos a prácticamente todas las zonas, las regiones anatómicas del cuerpo y aunque la Sociedad Española de Traumatología nos recoge a todos, hay otras sociedades que se encargan del estudio, cada una de una región anatómica, de la mano, del hombro, de la cadera, la sociedad del raquis, y tenemos suerte de trabajar con otros profesionales dentro de la medicina, como son los oncólogos, los pediatras, medicina interna con las infecciones, y hacemos procedimientos un poco especiales como técnicas microquirúrgicas y técnicas artroscópicas. Es una especialidad, pese a lo que piensan algunos de los compañeros o bueno, gente en general, que es poco humana, pues yo creo que es muy humana. Trabajamos con defectos, con deformidades de individuos que bueno, pues le condicionan el tener que seguir tratamientos largos y no siempre muy agradables, aunque la foto de la imagen parezca que le hemos solucionado la vida al caballero, que está sonriendo, pues esto no es muy agradable tenerlo durante muchos meses. Trabajamos también directamente con el dolor de la persona, debido a la artrosis, inestabilidades articulares, fracturas, y esto le condiciona pues, una limitación funcional y disminución de su calidad de vida. Y ahí es donde tenemos que dar respuestas. Es una especialidad claramente mejorable, ¿vale? Está en constante evolución y hay mejoras. Ya lejos queda en el tiempo pues, el momento en el que tratábamos con entablillados las deformidades y las lesiones de los individuos, y al igual que la evolución humana, pues hemos pasado por la edad de piedra con los yesos, por la edad del metal con las placas, los clavos y bueno, pues una etapa más allá, no solo la de restituir la anatomía del humano, sino cambiar alguno de estos segmentos por
por artroplastias, ¿no? De hecho, una de las partes importantes de nuestro estudio se refiere a los materiales, ¿vale? Y ahora mismo pues estamos en una etapa más allá, una etapa biológica en la que empezamos a hablar de plasma rico en plaquetas, factores de crecimiento y hemos incorporado a nuestra práctica clínica el software de reconstrucción de imágenes en 3 dimensiones, no solo para diagnosticar, también para planificar las cirugías. Con lo cual, como os digo, es un campo que está abierto a la constante evolución y si a alguno le gusta la investigación también puede desarrollar parte de su actividad profesional y como os diré luego, yo creo que es una parte importante que os fijéis en hospitales que dispongan pues, de facilidades para desarrollar vuestra tesis doctoral, que tengan un pabellón experimental, como por ejemplo es esta casa. Es una especialidad muy agradecida y si no, pues nos lo cuenta esta ancianita, que a las 3 de la mañana es algo bastante típico, se levanta a orinar y coge, y después de una caída, pues tiene una fractura de cadera. La operamos al día siguiente y en menos de una semana, si todo va bien, está de nuevo aprendiendo a caminar junto a su nieto. ¿Vale? Todo esto hace pues, que sea el paciente el que te escoja a ti después de que lo hayas tratado bien y la próxima vez que necesite ayuda porque se haya vuelto a descalabrar, te venga a buscar. Y estos son todos los puntos positivos, no me voy a volver a repetir, ¿vale? Los puntos fuertes de mi especialidad yo creo que son estas. Puntos negativos los tienen todas, pues todas las especialidades. Pues yo creo que siempre hemos escuchado el típico tópico de que el traumatólogo no es médico. Bueno, pues a lo mejor tienen parte de razón, pero porque nos dedicamos a una parte de la medicina muy específica que requiere un conocimiento que prácticamente no nos han enseñado desde la carrera porque se le conceden muy pocas horas y bueno, pues tenemos que dedicarnos a ello. La formación no es homogénea en todos los hospitales, hay unas directrices generales, pero depende mucho de la implicación del staff y depende mucho de la motivación personal que tenga cada uno. Y además requiere mucha destreza manual, como cualquier actividad quirúrgica, como ya nos ha dicho Sergio en la charla anterior, y le tienes que echar muchas horas, alguna de ellas pues, fuera de tu horario estrictamente laboral. Como os digo, la residencia pues, tiene una distribución que es bastante... bueno, hay variaciones y variaciones importantes entre unos hospitales y otros y os deberíais enterar en cada hospital exactamente cuál es. Yo os puedo contar cuál es la distribución de la residencia en mi hospital. Bueno, según entras en el hospital tienes 2 semanas un curso en el que aprendes simplemente a sobrevivir y después 3 meses en los que aprendes a sobrevivir de verdad en la urgencia. Pasamos a rotar durante 3 meses por cirugía general, cirugía vascular, radiología y anestesia y así nos incorporamos al servicio. Hay 2 rotaciones a lo largo de la residencia, tanto en fracturas, en prótesis y artroscopia, como veis, que se repiten en 2.º año, en 3.er, 4.º y 5.º año. En 3.º también acudimos a la unidad de pie y tobillo y nos formamos también en hombro y codo. En 4.º año vamos a la unidad de mano y realizamos ortopedia infantil. Y en 5.º año hacemos una rotación por tumores, por la unidad de columna y tenemos, y esto yo creo que es muy importante, fijaros que en el planning de vuestra rotación en el hospital, allá donde vayáis, hay un hueco reservado para la rotación en el extranjero. En este hospital no solo no ponen pegas, sino que se facilita mucho el hecho de que vayamos a rotar a sitios importantes en traumatología para que nos desarrollemos en aquel aspecto que nos interese más. Fundamentos para elegir un hospital. Bueno, siempre está la dicotomía hospital grande, hospital pequeño. Bueno, el hospital pequeño dicen que es más familiar, que puedes llegar a operar más. Bueno, yo considero que estoy en un hospital grande de la Comunidad de Madrid y no considero que opere menos que mis compañeros con los que conozco de mi mismo año, que estén en otros hospitales, y sí que creo que en un hospital grande disfrutas de cirugías que, bueno, como disponemos de otras especialidades, como por ejemplo vascular, se pueden realizar o que tengan una UBI potente y de otra manera no se podría hacer. Fijaros en el planning de rotaciones, aquí quiero recalcar que no en todos los servicios de traumatología la mano, la columna y el politrauma se realiza. Es importante, como os digo, que el servicio esté comprometido con la docencia
y que se pueda iniciar la tesis doctoral durante la residencia y que disponga de pabellón experimental y esas otras facilidades que ya os comenté. Las guardias, importante, ¿cómo son? Si son de puerta, si sois segunda llamada, cuáles son el número de guardias al mes, si se libran o no, si hay posibilidad quirúrgica extraordinaria, que en este hospital sí hay y nos da disposición a tener más actividad quirúrgica, y yo creo que una parte importante es el ambiente laboral y la distancia al lugar de residencia. En el ranking nacional, pues estos son los hospitales que se cogieron en los 10 primeros puestos el año pasado. La FE en Valencia, Navarra, también el Hospital General de Valencia, y ya en Madrid pues el Marañón, el 12 de octubre, el Clínico San Carlos, Ramón y Cajal, el Marañón y La Paz. Y nada más, simplemente pues desearos eso, de nuevo felicidades, y que cada año que pase después del 28 de enero pues hayáis cumplido un año más en esta profesión. Muchas gracias.